Hola amigos, bienvenidos a este espacio Asana Kalani, cuidado del cuerpo para el músico. Como ya me conocen, yo soy Alejandra Méndez, soy flautista, soy instructora de yoga y soy creadora de este espacio. Y bueno, para esta ocasión les traje a una invitada muy especial, cantante, también estudió en Yazoo. Y bueno, este video va a estar un poquito mezclado porque ella es un músico muy activo actualmente y también pasó por una lesión, entonces también vamos a estar hablando un poquito sobre una entrevista de músicos y lesiones. Y bueno, para esta ocasión les traje a Ana Paulina Reyes. Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te va el día de hoy? Bien, caluroso en Jalapa, pero bien, contenta. Bueno, antes de comenzar de lleno a lo que es la entrevista que tiene que ver con el cuidado del cuerpo, vamos a hablar un poquitito de quién eres tú para que la gente te conozca. ¿Cómo fue que llegaste a la música? Pues comenzando de que soy de Guadalajara, Jalisco, y realmente la música siento que siempre estuvo presente como acompañante, ¿no? Siempre me gustó cantar, cantaba en la casa todo el tiempo con mis hermanas y realmente llegó como el llamado de, ok, quiero instrucciones para mejorar el canto cuando estaba en prepa y comencé allá en Guadalajara. Hay un taller que es los fines de semana, pero es en el mismo sitio donde es el técnico y donde es la licenciatura. Entonces llegué a ese taller los domingos a tomar clases de música y ahí llegó todo un mundo de cosas nuevas que yo jamás como había imaginado, ¿no? No tenía como gente cercana de músicos, ni en la familia nadie como relacionado a la música, ni siquiera a las artes en realidad, ¿no? Entonces ahí comencé, me empezaron a instruir de canto clásico. La vida es sabia y el maestro que me tocó luego me empezó como a mostrar cosas, ¿no? Y yo pues era nuevo, entonces me guiaba y era como, no, sí, es que creo que tienes potencial para esto, lo tienes. Y así empezamos, ¿no? Entonces fueron 2 años que estuve mientras hacía la prepa y así terminando la prepa ya fue que decidí entrar al técnico. Entonces hice en Guadalajara el técnico en clásico y ahí fue cuando por accidente caí en el jazz también, entonces estaba como dentro de la academia en lo clásico y fuera en la vida nocturna, que me encanta, en el jazz, ¿no? Entonces terminó el jazz y, bueno, no, terminó el técnico y para mí era más el jazz en mi cabeza, ¿no? Entonces ya fue que resultó, ya había escuchado de Jalapa, Okay. Y entonces ya me trajo a Jalapa y ya llevo acá 7 años en Jalapa. Bueno, ahí quisiera preguntarte, ¿hubo algún suceso en tu vida por el que tú dijeras, gracias a esto yo decidí hacerlo de manera profesional? Un suceso en específico, no. Creo que, en mi caso, creo que fue ver que mi maestro, el primer maestro de canto que tuve, creyera tanto en mí, o sea, me lo insistiera tanto, porque para mí en ese punto, a esa edad, estaba como de, no sé ni qué quiero estudiar, como que dije, algo de comunicaciones, se me da eso, o periodismo, o sea, ¿qué hago? Como que estaba como divagando, pero realmente no sentía un llamado de algo específico, ¿no? Jugaba básquet desde los 9 años, entonces también estaba de que dije, bueno, pues tal vez me pongo como en la búsqueda de jugar básquetbol profesional, porque era lo que más hacía en la semana, entrenaba mucho, entonces de repente llegar a ese mundo nuevo, que fue más porque me llamó la atención, pero no como que lo pensaba como, claro, yo quiero ser famosa o quiero, no sé, o sea, no lo tenía como una oración concreta, sino como algo que me hacía sentir algo, ¿no? Entonces me daba una respuesta y eso me gustaba y entonces pues yo seguía trabajando en eso, ¿no? Y la insistencia de mi maestro como de, oye, es que hay una carrera. Yo cuando supe que había carrera, en verdad, yo y mi familia estábamos como, o sea, hay carrera de música en esto, porque la verdad estaba acostumbrada como a ver audiciones de American Idol en YouTube o en la tele, etcétera. Entonces como que no tenía visualizada esta parte profesional o el camino a cómo llegas allá arriba, ¿no? Ya veía muchos cantantes que admiraba,
productores incluso, y era como la respuesta estaba ahí en medio y yo no sabía qué era, y solo sabía como de, bueno, son alguien, ¿no? Trabajaron años, pero ¿con quién? ¿O cómo haces todo ese proceso? Entonces, ese maestro y otro que también estuvo muy involucrado, que conocí en esa escuela, me empezó a dar clases de armonía por fuera, ¿no? Porque era como, yo no sé nada, no sabía, o sea, apenas estaba aprendiendo sobre las notas, las triadas, no tocaba ningún instrumento, entonces era como, ¿cómo voy a entrar a algo que la gente se está preparando por años? O yo veía cómo se estaban preparando, cómo aplicaban examen y no quedaban. Entonces me entró como una preocupación, como, ¿realmente es lo mío? Como de la parte académica. Y pues sí, creo que todo ese apoyo definitivamente hizo como que me diera cuenta de lo que veían en mí, que tal vez para mí era más casual, como de, pues sí me gusta la música, sí sé que puedo escuchar y puedo identificar, como que entrar a la canción y todo, pero no lo sentía como, bueno, hay gente que no se le da, ¿no? Claro. Y bueno, me parece súper importante recalcar cómo es tan impresionante cuando tienes un buen maestro, y con un buen maestro me refiero a alguien que confía en ti. Sí. Y sí se da mucho este tipo de violencias dentro de la educación, y no solo la musical, ¿no? En general. Claro. Yo creo que sí, en general. Y sí, yo creo que fue un punto muy importante, ¿no? Para la decisión. Y creo que, bueno, lo que mencionas ahora, y que justo creo que lo relaciono ahora con este proyecto, muchas veces no tenemos en cuenta el esfuerzo que hay detrás de un intérprete o de un cantante o del el que está en escenario, ¿no? Claro. Entonces no solamente es una vida de glamour en lo que está romantizado, ¿no? Que el arte y no sé qué. O sea, hay mucho más atrás de eso, ¿no? Claro. Y es justo lo que tratamos de hacer aquí, hablar desde tu punto de vista, desde intérprete, pero también que se muestre tu parte, que eres una persona y cómo se vive estar en el escenario, ¿no? Que se nos olvida muchas veces. Sí. Y bueno, la pregunta que siempre les hacemos a todos aquí, de primera instancia, es ¿por qué piensas que el cuidado del cuerpo debería ser más relevante en la vida del músico? Creo que yo, en lo personal, de haberlo tenido presente con la claridad que lo tengo ahora, se hubiera visto reflejado en el proceso de crecimiento, ¿no? Tanto de la parte como intelectual que estás desarrollando de la teoría, porque yo tuve como mucha frustración en esa parte, ¿no? Porque siento que la información me llegó muy grande y me llegó como de olas así gigantes, ¿no? Y era como, triadas, pum, ya las debería saber. Y era como, wow, espérate, a ver, ¿cómo es la triada? O sea, entonces, un constante que me pasó es que en los grupos donde estaba ya había gente que sabía algo previo, ¿no? Por más sencillo que pareciera, ahora lo vería como, ok, bueno, sí, las triadas, ¿no? Pero en verdad yo sufrí con las triadas, o sea, fue algo que veo ahora y lo he analizado como desde filosofías de maestros que no me ayudaron, o formas de pensar, o formas de forzar el aprendizaje, o de pretender que entonces en 2 segundos ya lo debería de tener, y si no lo tengo, pues es tu culpa, ¿no? Porque no estudias lo suficiente, porque no te lo tomas en serio, porque etcétera. Y después de mucho tiempo, que ahora estoy como más conectada a mi cuerpo, estoy más conectada a mi mente, a mis emociones, puedo ver con más claridad todo eso, ¿no? Entonces, llevo ya varios años dando clases, me encanta la pedagogía y me gusta compartir eso, ¿no? Como el no pasar la frustración de no lo estás logrando y es tu culpa, sino encontrar una conexión, o tal vez encontrar una forma de explicación que digas, claro, sí era lógico, ¿no? O sea, como encontrar el punto lógico, porque muchas veces en lo académico, una de las diferencias que encontré cuando estudié el clásico y ahora el jazz, pues, visto como desde la armonía, ¿no? Como la armonía tradicional y la armonía como más contemporánea o moderna, digamos, con el jazz, que en realidad es lo mismo, ¿no? Solo cambian los términos y listo, pero hay muchas cosas que yo aprendí en el Conservatorio en Guadalajara que fueron como
apréndelas y pasa el examen. Y siempre fui, la verdad, buena estudiante. Entonces, yo podía machetearme, podía como buscar una buena calificación o la mejor posible, pasaba y listo, ¿no? O sea, yo hacía un reseteo en mi cerebro y era como, ya no lo voy a usar, ¿no? O eso nunca lo voy a cantar, eso no lo voy a ocupar para nada. Entonces, desde ahí siento que sentí una línea de diferencia en cómo se desarrolla el intelecto, por ejemplo, del cantante o de un pianista en el clásico o de un aliento también. Entonces, definitivamente la conexión con el cuerpo, porque el cuerpo pues no es todo, no solamente es lo físico, ¿no? O sea, es todo, o sea, es lo mental, tu salud, todo eso ahora lo trato como de pasar a con quienes comparto clases o información que conozco, como de, no es el fin del mundo, hay una forma lógica de pensar las cosas y te ayuda a desglosarla, ¿no? ¿No entiendes esta? Bueno, encontramos otra forma, ¿no? Porque creo que ahí hay mucha de la tradición pasada que interrumpe, yo siento, como con ese proceso. Y simplemente lo hace más tardío. O sea, hoy en día logro reconocer cosas que es como, wow, hace 7 años no podía reconocerlas, ¿no? O hace 9 años, 10 años. Pero tal vez si desde antes hubiera encontrado un sitio como de esa calma y de esa tranquilidad de... El proceso es largo, es como una carrera de medicina. Sí. Que es bien curioso porque mi hermano es médico, entonces cuando él estaba haciendo medicina y yo música y mis otras hermanas, una arquitecta y la otra abogada, las carreras de todos tenían como ese sitio de tienes que, o sea, se desarrolla algo, ¿no? No es inmediato el aprendizaje, pero yo veía que en la música era como, no, pues que este repertorio y listo. Se acabó el semestre y me olvido de ese y ahora voy con el otro porque sigue el siguiente nivel, ¿no? Y yo veía en ejercicios de ellos como tratar el mismo tema o un desarrollo y ya empezaba yo como a comparar de, ok, número 1, todas las carreras son de largo plazo, ¿no? A veces el que la carrera tiene una duración, pensamos que la terminas y listo, ya tienes toda la información adquirida, ¿no? Y realmente creo que más bien es solo un empujón para algo que se va a desarrollar por muchos años después, pensando como en el cerebro, ¿no? En cómo lo va a absorber. Claro, y bueno, justo me hiciste pensar por ahí compartimos un post sobre los consejos que daba Schumann, y uno de los que daba es que el estudio nunca tiene fin, ¿no? Hablando de música, ¿no? Uh-huh. Y bueno, justamente creo también que hablar de las pedagogías actuales, creo que sí ha habido una gran diferencia con los maestros de antes y los maestros de ahora, ¿no? Y yo sí veo a los maestros jóvenes, 20 y tantos, un poquito más, sí tienen una mentalidad muy, muy diferente a lo que se trabajaba antes, ¿no? Y bueno, sí creo que es porque no se tenía la información que se tiene ahora, de la importancia que tiene el cuerpo dentro de la ejecución musical. Y me parece súper importante que las personas como tú pasen esta información a sus nuevos estudiantes, ¿no? Uh-huh. Porque sí creo que hay una gran desinformación y muchas veces no se habla de esto por lo que ya hablamos, ¿no? La gran romantización que tenemos del arte, ¿no? Uh-huh. Que para lograr una buena ejecución tienes que sufrir. Claro. O te tiene que doler, ¿no? Y definitivamente pienso que no debería de ser así. Puede ser que lo hagas así, o sea, debe haber rachas en las que uno no esté bien emocionalmente. Uh-huh. Pero pues creo que buscar la salud pensando más en uno mismo sí te daría un resultado diferente, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, de ahí quisiera que habláramos en cuanto a la cuestión horas de estudio. Ahí creo que hay una cuestión medio polémica entre los instrumentistas y los cantantes, ¿no? Porque se dice que los cantantes no pueden estudiar tantas horas, ¿no? Normalmente, ¿cuántas horas estudias? Y si siempre lo has hecho así, o si después de ahorita lo que vamos a hablar de la lesión cambió esta manera de administrar las horas de estudio. Sí, es algo bien interesante porque siento que muchos años de mi yo del pasado estuve como buscando esa respuesta. Claro. Y creo que la buscaba porque veía instrumentistas buscándolo. Y ahí es donde yo decía, ok, ¿por qué cuestionan tanto al cantante? Ya sabes, ¿no? Que
se sabe, ¿no? Se sabe todo lo que se cuestiona al cantante. Entonces yo decía, ok, pues, ¿qué debería hacer, no? Y entonces mi referencia era como, ok, voy al círculo de no cantantes, ¿y cómo es eso, no? Pero siempre que recibía la información, pues nunca me cuadraba, la verdad. O sea, siempre me impactaba como, no, sí, tantas horas, 8 horas, y no sé quién dice que... De todo, del clásico hay historias de que tal personaje dice que eran tantas horas, o se tiene el registro de que estudiaba y no paraba, Y en el jazz también, ¿no? Se tienen referencias de que no sé quién estudiaba tantas horas y se encerró tanto tiempo, y etcétera, etcétera. Pero nunca me hacía sentido. Sin embargo, siempre era como ok, lo intento, lo hago, tal. Nunca lo lograba, o sea, me hacía programas, yo soy súper de la chica de los plumones. Me hacía mis calendarios, mis agendas y todo, y hacía mis planes, ¿no? De que, ok, sí, la disciplina. Entonces, es algo muy curioso porque en verdad luché mucho tiempo con eso, como por buscar conseguirlo, pero nunca se daba, ¿no? Y me hizo incluso cuestionar, y gente a mi alrededor me hacían cuestionarme, ¿no? Sobre mi disciplina, sobre si estaba haciendo lo correcto o no, de mi estudio, pues porque claro, eran otros instrumentos y ahí es donde es real. Yo sé que cualquier instrumento, y no puedo hablar por ninguno porque no soy instrumentista, pero sé que hay una resistencia, ¿no? Va a haber una fatiga. Sí. Pero también la situación con la voz como está, es parte de nuestro cuerpo y es parte de nuestra forma de comunicación, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos muchos ensayos, depende mucho la acústica. En el jazz eso interfiere muchísimo en la ejecución y en la técnica, porque real me tocó ver y yo estar en momentos de todos amplificados, la batería bien fuerte, Claro. todos con sus amplis, no hay bocina, no hay micrófono y canta más fuerte. Los primeros años, al tener más lo del clásico, siento que me dio mucha resistencia por muchos años, que afortunadamente no pasó ningún accidente como vocal, ¿no? Pero yo estaba cumpliendo las expectativas de los instrumentistas sobre cómo funciona la voz. Sin embargo, ellos no conocían la voz, ¿no? Entonces, después de un tiempo, cuando fui descubriendo como esos sitios de realmente cómo es el estudio para mí efectivo o cómo es mi ejecución efectiva, dependiendo del ambiente acústico, dependiendo de la amplificación, incluso ya me conozco mi voz dependiendo de los músicos, ¿no? O sea, cuando me toca con músicos de la escena del jazz de Guadalajara, o sea, de aquí de Jalapa, como, ya sé que él toca fuerte, ya sé que él toca bajito, ya sé qué tal. Entonces, yo estoy como con eso pendiente para entonces saber cómo actuar con la voz, porque entonces cae mucho nos piden mucho, ¿no? Sí. Que a veces con la intención de ayudar, pero realmente no se sabe. Entonces hay veces que es como la salida fácil, como de, claro, te falta apoyar. Y te lo dice un instrumentista, ¿no? Y no digo que no sepan, si fuera real, que yo notara como, claro, sí tiene conocimientos sobre el canto, pero es muy fácil de decir, ¿no? Entonces, ahí es donde, pues, ahora sí que la experiencia me fue dando puntos como de esto es real o se dice que sería así. También eso es algo que empecé a analizar mucho, porque me pasó que en el clásico nadie te decía nada. Yo siempre fui alguien como, pues, muy social, me encanta compartir con la gente, saber historias, etcétera, ¿no? Entonces, yo me involucraba como de, oye, ¿y qué haces tú en tu casa, no? O sea, les preguntaba de que neta, o sea, pero yo buscando, no cuestionarlo, sino real como de, hay algo que debería estar yo haciendo, pero nadie me ha dicho, pero, es un must, o sea, pero se da por hecho, pero yo no tengo idea porque en este mundo soy nueva, porque me tocó eso de que, no, es que claro, deberías de practicar lectura diaria, no sé cuántos minutos, y yo, ¿según quién? O sea, a mí nadie me dijo, o sea, no hay un protocolo, no hay nada, ¿no? O sea, más que frases al aire, ¿no? Entonces ahí empecé a descubrir también y me di cuenta que esto es mi historia, ¿no? A mi experiencia. En el clásico me di cuenta que yo lo estudiaba en casa
porque mi maestro no me decía que estudiara en casa, Sí. ¿no? Estudiaba el repertorio o estudiaba como por encima, pero yo no me vocalizaba en casa sola, preguntaba a amigos y era como, nadie se vocalizaba, Sí. porque también había como una cuestión de que te vocalizas cuando está tu maestro, ¿no? O cuando viene el pianista no sé quién, o cuando viene, en mi caso en clásico, habían muy seguido, venían a dar como masterclass, ¿no? Entonces, ahí empezaba a analizar y decía, no estamos haciendo nada en la casa, o sea, entonces sí deberíamos de, pero nadie nos está instruyendo. Yo en mis clases nunca me iba con la información de, si se hace este ejercicio, así lo llego a hacer en la casa. Sí. Solo me iba como con el, saca este del bacay, del concone, y tráemelo para la clase. Y era, pues sácalo como puedas, ¿no? O sea, si no tienes muchas habilidades en el piano aún, pues es como que escucharla, la nota, pero no le estás haciendo como con un criterio de estudio como real, ¿no? Solo por cumplir el material, o en mi caso así era, ¿no? Como de, me pidieron esta, va, pues ahí, ¿no? Ya. Y la vas corrigiendo en el transcurso de las clases, las cuales eran cortas, o sea, no me acuerdo si mis clases era un tiempo ridículo, media hora, una cosa así. De repente si se emocionaba o si se daba, pues pasaba más tiempo, pero también pasaba lo contrario. A mí me pasó lo contrario cuando entré a cantar jazz, porque empecé a tener como roces con mi maestro, ¿no? Sí. De que si no me salía tal cosa era porque que ya me había visto cantar con la Big Band de jazz, que no sé qué. Y yo tú enséñame lo que me tienes que enseñar sobre ese trino, lo que quieras que yo haga, y lo demás es mi tema, ¿no? Y entonces ahí también hubo mucha interferencia. Sin embargo, como siento que siempre buscaba como respuestas, ¿no? Entonces eso me hizo también en esos momentos de roces, pues cuestionar al maestro o ponerme como en un sitio de, no entiendo cuál es tu problema, no sé por qué te molestas, porque una vez llegó a interferir así en una clase que yo tomé con mi ex maestro, Okay. porque yo decía, no, voy a reprobar, no me quiere enseñar, no me está corrigiendo, me dice que tengo todo mal, voy a reprobar, ¿no? Y yo dije, no quiero reprobar, o sea, tengo que seguir avanzando, ¿no? Entonces tomo como asesoría con mi antiguo maestro, un tema. Literalmente intervine en el salón, entró súper agresivo, me empezó a decir de cosas y yo en verdad estaba impactada de esa escena, ¿no? Fue como, wow, o sea, ¿le pasa por aquí si yo estoy aprendiendo o no? Porque nomás me escuchaba y era como, así no, así es como yo te dije que no. Y si lo haces así, reprobada. Y yo, entonces, imagínate eso en el proceso aprendiendo. Mi referencia de estoy bien o mal se basaba en el criterio absurdo de un maestro del cual aparte yo no veía ninguna referencia o nada más que en el salón de clase y tratarme mal, ¿no? Porque tampoco lo veía en la escena de clásico, ni lo veía montándome el repertorio, ni lo veía trabajando en tal cosa. Entonces lo venía analizando, llego al jazz y es otra vez un montón de información que yo había bloqueado del aprendizaje, como de, no lo necesito, y de repente fue como, ¿qué crees? Lo necesitas activar porque para la improvisación tal. Entonces fue una sorpresa y vuelve la sorpresa de las horas de estudio, ¿no? Pero yo lo oía como mitos, o sea, como sí, es que se tiene que estudiar. Pero yo no veía a nadie haciendo, o sea, realizando el estudio tan intenso que se mencionaba que debía de ser, ¿no? De hecho, hay una chica, que ya no me acuerdo su nombre, fue hace muchos años, que en Guadalajara dio una masterclass y justo era de posturas y de lesiones, etcétera. Y todos los músicos e instrumentistas estaban, no, si yo estudio no sé cuántas. Y mira que uno agarró y yo estudio 10 horas, pero lo dijo con un orgullo y con algo como de, y voy a llegar a hacer no sé qué, ¿no? Y la maestra, a ver, pues pasa adelante y haznos una muestra de cómo estudias tus 10 horas, ¿no? Pésima postura, claro que ya tenía tendinitis en los dedos, era guitarrista clásico. Entonces, yo me acuerdo, ahí fue uno de los momentos que me calmó el estar preguntándole a la gente cómo tenía que ser, porque me daba cuenta que tampoco sabían qué decirme, ¿no? Era como, pues sí vocalizo. Y yo,
¿qué vocalizas? O sea, yo no me sé vocalizar, ¿qué haces, no? No sabía ni qué, o sea, nada. Y era como, no, pues, ahí escalas. Y yo, ajá, o sea, ¿y qué más, no? Y entonces empecé a preguntar también a mi maestro, oye, ¿qué vocalizo? ¿Qué hago yo? ¿Qué practico, no? No, pero es que es peligroso, que no sé qué, que solo conmigo, qué tal. Entonces, creo que mi etapa en el clásico fue así, como de, ok, te lo resuelvo, pero realmente no sentí que me estaba ayudando a desarrollar como un criterio de estudio o de visualizarme como intérprete completa, ¿no? Al pasar al jazz, después de la lesión, ahorita yo creo que te lo voy a platicar, pero después de la lesión fue un cambio súper radical que me costó mucho, fue como muy, sí, es como una brechota en la vida, pero ya que estaba pasando esa etapa, era de esas etapas que dices, es lo peor de mi vida, ¿no? Así el peor momento, así, llévenme. Y cuando pasó ese umbral, fue como, es lo mejor que me pudo haber pasado. O sea, literal, yo agradecía de que, qué bueno que pasé por ahí, porque si no, yo no sé cuándo lo hubiera entendido o cuándo lo hubiera visualizado. Y mucho fue hacia cómo no me estaba funcionando ver ciertas partes del estudio o de mi instrumento, y sobre esto de estudiar es darle 1000 veces, ¿no? Pasar y pasar y pasar, y entonces, porque yo lo hacía, y era como, es que ahí está, y me siguen sin salir las triadas, pero te juro que le di horas, o sea, hasta acabar bien ronca, hasta acabar sin voz, lo vi en compañeros también, y compañeras, y es como, esa no es la solución entonces, yo creo. Y entonces, hoy en día, lo visualizo 100% hacia el estado mental presente. Porque también, afortunadamente, ahorita que llevo ya varios años, siempre trabajé mientras estudiaba, ¿no? Desde Guadalajara. Entonces, para mí era normal como que estar en la carrera de clásico y yo en las tardes me iba a trabajar y en la noche me iba a cantar. Y al día siguiente tenía italiano a las 7 de la mañana y yo ahí estaba, ¿no? Entonces, me acostumbré como a ese ritmo, y al estar acá en Jalapa era eso. La carrera fue trabajando al mismo tiempo también, ¿no? O de repente agarrando un huesito, viajando, yendo, viniendo, tal. Y entonces cuando termino la carrera, más allá como de sentir como ya lo logré, viene la siguiente etapa, para mí fue como, pues continúo, ¿no? O sea, ya tenía trabajo, ya estaba ya tenía proyectos activos. Entonces, hoy en día lo que me pasa es que real no me da el día, o sea, no me dan las horas, ¿no? Entonces, hay repertorio que trabajo, siento que tanto tiempo le di como esa carreta, que empecé a explorar el estudio como muy consciente, presente, en poco tiempo, ¿no? Entonces, pero porque tenía que resolver. O sea, no porque yo lo busqué de que, claro, voy a ver que yo puedo estudiar en 15 minutos repertorio nuevo y tal, sino que fue la vida misma, el ser humano, el ser mortal, de cómo le hago, tengo que resolver este reper y tengo esto y tengo tal, y no tengo 1000 horas de estudio. Entonces, ahí real se fue comprobando todavía más tengo que estudiar súper consciente, y cuando estaba en la etapa como de que la voz se seguía inflamando, cansando, etcétera, aunque tuviera tiempo de estudiar 1 hora sin parar o 2 horas, no lo hacía, porque ya sabía que mi instrumento no me iba a rendir y que aparte me faltaba el evento. Entonces empecé también a estudiar mucho sin usar la voz, pero fue por una necesidad de evitar la fatiga, y entonces se ha vuelto un sitio donde he encontrado madurez técnica en ciertas pasajes o lo que sea de mi repertorio, que yo no las estaba buscando específicamente, ¿no? Como de, claro, voy a lograr ese paso de voz, este tipo de voz, no sé qué, porque sino que en el momento es como si le viera ya formas, ¿no? O lo escucho y es como, ay, hizo tal cosa, hizo pa, y entonces lo puedo ver más claro, y al haber explorado más mi instrumento me deja como manipularme
Y es como si le viera como, claro, trae puesto un short con una blusa de tal color, con ta. Y entonces ya lo puedo manipular desde mi pensamiento y mi instrumento. No quiere decir que como que a la primera sale, pero ya sé por dónde, y entonces no se va a tratar de intento y fallar, sino intento, fallé, ¿dónde? Y específicamente corrijo eso porque no puedo hacer 10,000 intentos y fallar porque me canso la voz, ¿no? Claro. Y bueno, me gusta que no me digas, sí, estudio 3 horas y así. Sí, entonces... Porque bueno, creo que sí, el tema horas de estudio en primera es bien diferente entre instrumentistas y cantantes, ¿no? Y lo que yo veo en general es que la mayoría de los músicos son súper deshonestos en sus horas de estudio, que te dicen, sí, yo estudio 10 horas, sí, pero las estudio viendo la tele y en redes sociales o... Eso está muy cañón de cómo lo comparten. Exacto. Creo que a mí ese es el punto que... A mí me gusta la transparencia y todo lo que es como pretender por política, sistema, etcétera, no me gusta. No me gusta ese engaño porque aparte desde chica mi cerebro es muy literal, o sea, a mí me dices una cosa y me la creo, o sea, y es como, sí, vamos a ir, ¿no? O sea, yo ya estoy viendo cómo voy a hacer para ir, ¿no? O sea, en verdad me empiezo a planear todo en mi imaginario, ¿no? Entonces, ese sitio coincido totalmente, porque es como el pretender algo, pero entonces si nadie lo está logrando, ¿por qué se sigue diciendo? O sea, tan simple como eso, no por evidenciarte de que, sí lo haces, no lo haces, como me da igual si lo haces, pero real lo haces. Y yo así me agarraba de que, o sea, ya en serio, ¿sí estudias tantas horas sin parar? ¿O es real que te funciona? Y entonces yo empezaba a analizarlo, de que, en gente que los veía como real estudiando sus 1,000 horas, viendo series, o desconcentrados. Entonces es dándole a cualquier instrumento, pero no están ahí. Y entonces empecé a detectar que yo, era como el intento como, voy a tratar de ser como ellos, ¿no? Me voy a poner así. No podía. O sea, en verdad que el cerebro ya estaba, y hay estudios, ¿no? Que el tiempo límite para el estudio, si no ya no estás presente, entonces, ¿qué caso tiene? Y siento que como mi instrumento es de los más difíciles, así como en crudo, yo lo sentía. Cuando me decían, es que tienes que estudiar tantas horas, y yo no, pues es que no puedo, me canso, o sea, no me da la voz para estudiar tus 5 horas o las que tú quieras diarias. ¿Cómo le hago? O sea, dame una respuesta para yo hacerlo real, ¿no? O sea, si tú me lo demuestras, te creo y te copio, lo hago, si lo quisiera. Pero si yo no estoy viendo un resultado natural sobre qué se está pretendiendo que estudiamos, entonces también descubrí que da miedo la parte como de evidenciar qué sí haces o qué no haces, ¿no? Y yo eso lo trabajo mucho con mis alumnos en la cuestión de que ellos saben mi vida, ¿no? O sea, yo soy muy de compartir historias en Instagram, viajes a lo loco, cuánta aventura que me pasó, que el cotorreo, me encanta convivir. Y yo me muestro al 100%, ¿no? Y si me vieron, es más, ¿sabes que me ven en historias de que cotorreando una noche antes y al día siguiente es como, oye, ¿sí va a haber clase? Y yo, no, sí. O sea, la clase va a suceder, ¿no? O sea, yo sé a lo que me comprometí y yo ahí voy a estar en la clase, ¿no? Y presente y dispuesta a, ¿no? Porque es la clase para ti, ¿no? Entonces, me gusta como romper ese sitio de cómo pretendes ser a veces por la jerarquía de alumno, maestro, porque definitivamente no ayuda. O sea, no ayuda porque no lo ves real y solo te hablan de cosas, pero tú no las ves pasando en esa persona. Y también soy alguien que creo mucho como en la filosofía con la que estás con alguien, ¿no? O sea, la forma de pensar involucra algo de por qué te acercaste a esa persona, ¿no? Me pasó que toda la vida, desde que entré a la música, buscaba masterclass, que viene el chuchu de no sé qué Perú, voy. Viene no sé qué de Cuba, voy. Viene no sé quién, porque estaba buscando información, ¿no?
Y llegó a un punto que me cansé porque no había información. Pocas veces encontraba información como real, ¿no? O de mortales. Yo le bromeaba luego, ¿no? Que había a veces que te dan el ejemplo o incluso a veces de grandes músicos que vemos en internet, ¿no? Claro, se ve que estudian horas y se ve que tal. Y yo sí, dude, pero de que a qué hora hace su comida, a qué hora lavan los trastes, a qué hora lavan la ropa, o tienen a alguien ahí, y si lo tienen, chido. No tengo problema, pero yo no. O sea, entonces, como por qué voy a pretender seguir la forma de rutina de vida de alguien que cero se parece a la mía. O sea, o quiero estudiar pero tengo que trabajar, ¿no? O quiero estudiar pero tengo que dormir. Me ha tocado decidir de que, ¿sabes qué? Duermo. Y mañana 15 minutos y a ver cómo le haces a Ana Pau. Tienes 15 minutos para ver eso. Lo que sí hago es que escucho muchísima música. Eso sí, o sea, repertorio que tenga que trabajar, ahí lo tengo, dando y dando y dando. Estoy cantando en el día random, pero sin pensarme que estoy como cantando como cantante. Y ahí también hay veces que hago pausas y descubro cosas de que que las escuché, identifico como, antes no sabía que hacía eso, ya sé qué es lo que está haciendo. Y entonces hago como mi pausa y lo anoto, ¿no? O digo, no manches, esta parte técnica la había buscado desde hace años, ¿no? Y ahora ya vi cómo lo hizo, o ya vi una guía de cómo abordarlo, o me gusta muchísimo poner entrevistas, pero de artistas que te hablan así de todo completo, ¿no? De la parte chida del reconocimiento o lo que haya pasado que los lleven a la entrevista, y la parte, pues, cruda de la vida, ¿no? Porque entonces tomo esos ejemplos y digo, ok, sí, esta persona se me hace real. Siento que su parte artística es real, le admiro como músico, intérprete, quien sea, y me gusta su forma de vida, ¿no? Porque también me he encontrado gente que admiro musicalmente y técnicamente, pero su estilo de vida o su forma de pensar no me termina de convencer, y ahí ya hoy en día ya no tengo una búsqueda como de, bueno, pero es que es no sé quién, ¿sabes? Como que ya, pero creo que ha sido como de cosas vividas que me da una calma como de, bueno, si le funcionó, qué padre, pero yo no. O sea, yo necesito las cosas más sencillas, o yo necesito empezar más simple, o necesito reconocer en dónde estoy, porque a veces es cuando se comparte eso como de, oye, ¿tú qué estudias? ¿Y qué método? ¿Y en qué nivel vas? O tal. Y es como, hablan a veces mucho de, no, sí, yo ya estoy viendo tal, no sé qué. Pero se dice mucho, pero no lo escuchas, ¿no? O no lo ves real. Yo vi gente de los que estudiaban horas y no podían resolver un repertorio pronto, ¿no? O de memoria. Y yo decía, yo ni me pongo de que reglamentariamente estudiar diario, y no te lo voy a mentir. O sea, me preguntaban y yo, no tengo horario, no tengo rutina, no, ya hice los pases con eso. Si le funciona a quien le funcione, súper bien, increíble, pero yo ya vi que ese no es mi método, ¿no? Sin embargo, busco una referencia de algo, ¿no? O sea, hay algo que me da un indicio como de, ok, eso te funciona a ti, sigue con eso, y la otra corriente, pues no te funciona y listo, ¿no? Tan sencillo. Y bueno, es que creo que generalmente todas las personas tenemos una manera de aprender bien diferente, y no podemos venir a decir tantas horas, ¿no? Y bueno, me hizo mucho sentido esto que comentabas de que a veces queremos conectar con gente que nada que ver contigo, y me parece como totalmente irreal que sigamos sosteniendo estos pensamientos, y sin quemar ni señalar a nadie, pero que incluso una persona por acá nos dijo que un maestro le dijo que no podía trabajar, que los músicos no podían ser pobres porque no tenían que trabajar, tenían que estudiar 1000 horas diarias. Y me parece súper, pues, hablar de tu privilegio nada más. Claro. Y decir, ¿cómo le estás diciendo eso a tu alumno? Que tiene que, además que es foráneo, tiene que sostenerse, paga renta, y tú tienes tienes tu plaza en la UB y lo que sea. Venirle a decir que se ponga a estudiar y ya, ¿no? O sea, bueno, podríamos estar aquí hablando de eso,
Pero ahora sí quisiera que nos platicaras un poquito de este proceso que tuviste de lesión. ¿Qué fue lo que te pasó? Primero, de primera instancia, que nos platicaras un poquito cómo comenzó, síntomas, qué estaba pasando en ese momento de tu vida. Ajá. Hace como 4 años y medio, en 2019, agarré un contrato en un barco. Pausé la carrera, me tomé di de baja el semestre y eran como 4 meses, ¿no? De trabajo cantando jazz. Entonces, pues la realidad era cantar de 3 a 4 horas diarias, con dos descansos, a veces eran cada 4, a veces cada 5, y de repente se tornó cada 6 o 7. Ahí fue cuando empecé a sentir más fatiga. Se combina con que, pues, cantar en los barcos, tienes también que trabajar un montón de repertorio distinto, ¿no? Mucho, bueno, depende del compromiso, siento, porque me tocó músicos como de, no, yo no quiero tocar eso, yo toco lo mío, ¿no? Pero yo soy alguien que se involucra mucho, entonces como, bueno, va, así me tocó aprenderme hasta una canción cubana que un guest llegó y me dijo, tengo la grabación de no sé qué año, no, la buscabas en internet, yo no sé de quién era esa grabación, o sea, pero no existía en ningún lado y teníamos la referencia, ni me encantaba, pero yo dije, pues si con esto lo hago feliz, esta es mi chamba, ¿no? Entonces aprenderte a veces repertorio que no conocías en poco tiempo y la elección de tonalidades es como algo que se me empezó a presentar de decide rápido, ¿no? O también de analizar, que hoy en día lo analizo como que a mí me encanta ahora jugar con tonalidades, o sea, porque antes era como mi tono es este en esta canción y fin, ¿no? Porque en el jazz es como algo que puedes como manipular, ¿no? En clásico es como o soprano o mezzo y a trabajar técnica para que lo resuelvas, ¿no? Entonces en el jazz y en el popular realmente debería ser distinto, sin embargo, a veces se cae en el tono original, o el tono de tal cantante. Y es como, pero yo no soy esa cantante, ¿no? O sea, como que, ¿cómo te manejo eso? Entonces, también fue la experiencia de estar cambiando los tonos, a veces atinarle al tono o elegirlo el correcto y a veces haber elegido mal. Y más las como mezclas de técnicas, que de repente era como cantar un estándar en swing y luego un bolero y luego un son jarocho, así lo que te tocara ahí, hacerle el rompecabezas, y luego una como más salseada, pero luego funk y luego rock en inglés y luego, entonces era como una transición del instrumento, y cuando había géneros o tonos no cómodos, o simplemente un día no cómodo, que estás cansada, también estaba pasando muchos momentos muy malos emocionalmente, con mi expareja que estaba acá, estás lejos, la comunicación no es imposible, pero se vuelve complicada por los cambios de horario, no descansaba bien, no comía bien porque tienes, mira, el buffet a tu servicio. Claro que está el gimnasio, se intentó de que sí, claro, como un buen y voy al gimnasio, pero había mucho desorden, ¿no? En todo. Fiestas interminables. Entonces, todo el conjunto de momentos que ya estaba cansada y querer descansar, pero dices, pero estoy en no sé qué lugar, ni modo que no me baje, ¿no? A conocer, o ni modo que tal. Entonces, toda esa combinación, pues creo que llevó una resistencia que se logró aplazar por 3 meses, ¿no? Para esto yo, antes de irme al barco, ya iba fatigada de la voz, porque había tenido que entregar cuánto examen antes, había tenido 2 concursos de los que hacían de coro universitario, había estado en uno con Nawi, que es un ensamble vocal que tengo, y en otro de Audimus, entonces estaba en los 2, en uno era repertorio súper complicado de jazz, en el otro era un repertorio barroco que
pues yo nunca pasé por el barroco y nomás fue como, vale, entro porque necesitas un alto, pero yo no soy alto de ese género, pero va, te ayudo a resolver, ¿no? Entonces, por entrona, yo iba ya agotada, ¿no? Entonces, esa resistencia duró 3 meses. Y creo que el momento exacto, como de, esto específicamente fue lo que hizo que explote todo, siento que más bien fue como el instrumento y el cuerpo diciendo, ya, aquí. O sea, aquí llegué. Y fue una canción que estaba yo así cantando, me acuerdo era la de Don't Know Why de Norah Jones. Y ya ves que hace Lately I've been here before, I don't know why, I didn't know. Y luego hay el coro, hace esa nota, y yo y no sale nada. Así, pero silencio total, ¿no? Y se sintió bien raro. Volteó con todos y sí fue como, ¿qué está pasando? Y todos, otra vez. Pero yo desde ahí dije, esto está bien raro. Ya la vuelvo a cantar, se me quería cortar. Inmediatamente pude terminar la canción como pude, pero empecé a sentir un picor. Así inmediatamente que terminé la canción. Fue como comezón. Ok. ¿En la laringe? Ay, ajá. Ok. Y empecé así como querer carraspear. Y yo dije, esto está bien raro. No me acuerdo si me tocaba otra canción más para acabar ese set o algo así. Y ya lo acabé inestable. O sea, siguiente canción y me empezó a temblar. Entonces, como que sí fue muy inmediato. Y no sé si la acabé o les hice una seña como de termínenlo ustedes y me bajé. Y yo ya estaba analizando, ¿no? Como de, ay no, ¿qué está pasando, no? Claro que se notaba cansada la voz, estaba ronca. A partir de ahí empecé a estar más ronca, ¿no? O sea, lo normal, amaneces como inflamada. Y como cantaba diario, amanecí inflamada. Pero empecé a notar que la ronquera se quedaba todo el día, ¿no? O sea, no se limpiaba. Y entonces cuando fui con la enfermera y era como, sí, claro, tienes la fatiga porque hoarse voice, no sé qué, no sé qué. Y ya me revisaban en el día y nos dimos ella de lo que me empezó a analizar me dijo, es que me preocupa que ya es tal hora de la noche y tu voz sigue igual de ronca que como amaneciste, ¿no? Entonces reposé como 4 días por ahí, 4 o 5, de que bueno, no voy a cantar, traté de no hablar, ya había buscado gente de acá que sabía que había tenido una lesión, una amiga, fue como, oye, creo que me lesioné, pero no sé, fue como, bueno, a mí cuando me pasó, pues me dijeron que dormir de 10 a 12 horas, yo no sé por qué, el de la papaya yo no sé si sea real, pero yo lo hice. ¿Qué cosa? Comer papaya. ¿Y ese es el reproche? Sí, realmente, honestamente, si alguien lo sabe, pues nomás confírmemelo. Yo no sé si me hizo bien o mal, pero pues, bajó algo la ronquera, pero eso es de las cosas que yo, la neta, solo hice caso porque así me la pasaron, ¿no? No sé la verdad, científicamente, si fue real o no. Dormir 1000 horas. Me quería hacer tecitos, pero era imposible, no conseguía jengibre ni cúrcuma en el barco, etc. Dije, bueno, mi solución va a ser descansar, por ahí empecé a hacer algunas vaporizaciones, pero también ahí medio adaptada, realmente no las pude hacer bien. Y ya, y me dicen, pues ya tienes que cantar, o sea, no te puedo dar un descanso por siempre, ya reposaste, ¿cómo estás? Yo, no, pues yo creo que ya debería de estar, ¿no? Dije, pues pruebo. O sea, vamos viendo, canto, no sé qué. Ahí voy a hacer el intento. Primer canción, inmediatamente voz de viejita de iglesia, así. No, muy evidente que algo no estaba bien, ¿no? Pero uno como de, ¿es en serio? Y también los demás estaban como de, no, tranquila, no te tripies. Y yo, o sea, pon tú, sí, pero es real, velo, o sea, escúchalo, no me lo estoy inventando, ¿no? Entonces ahí ya se decide que me tenían que revisar en tierra, las cuerdas. Ya me habían hecho antes algún estudio una vez, creo que solo una vez en la vida, y aparte para eso estaba en Japón, entonces no entendía nada. Me llevó, te lleva como un agente de los del puerto, me llevó al doctor, no sé qué. Parte creo que era sábado y tienen todo cerrado los consultorios, se consiguió uno como pediatra
Ya llegamos, pum, una camarita super pro increíble, así, yo ni en cuenta me di que entró. 2 segundos. ¿Lo tiraron por la nariz o? No, fue por la garganta. Ok. 2 segundos, la sacó. Y yo de que, a ver, me acomodo de nuevo. Y el otro empezó, no sé qué, no sé qué. Me agarra un libro y abre así una de lesiones y me empieza a señalar esto. Pero yo no había visto nada, ¿no? Y entonces, yo, ok, pero el otro bien relajado, ¿no? Y él, no, sí. Y como que empezó a hablar con la gente hablaba más o menos inglés. Me dice, no, pero dice que puede seguir cantando. Pero decía, pero ¿cómo? O sea, literal me tiembla la voz, o sea, no, mi voz no es estable, ¿cómo voy a seguir cantando? Y el otro, no, sí, reposo, uno sí hace reposo y no pasa nada y no sé qué. ¿No te dieron nada? No, y solo me señalaba así el libro, ¿no? Pero para mí era como, o sea, ni lo he visto, porque aparte yo no había puesto ni la pantalla, o sea, el güey lo hizo muy rápido, ¿no? Y ya como pude, le dije de que, o sea, a la gente de que, oye, déjame grabar, porque aparte yo necesitaba evidencia o algo, o sea, tener idea de qué tenía ahí adentro. Entonces ya le dije, oye, vuelven a poner la camarita y yo con el celular. Entonces tengo mi video el video del video, porque era una pantallita así. Y ahí como pude, y ya grabé, y pues sí se veía algo, ¿no? Un puntito. Entonces ya pues regreso, y la realidad es que como no lo vieron muy grave, ese doctor, él me dejó como de, pues tú decides, o sea, pero no era como un inmediato, deja el trabajo. Era como un, cántamelo. Sigue, saca el jale o sigue así, ¿no? Pero para mí era evidente que no podía sostener sonidos, o sea, las notas largas temblaban, los agudos desaparecían, me picaban, salía disfónico, mi voz estaba súper grave. Entonces, era como cambiar de registros, pero drásticamente. Entonces, fue como, sin que clínicamente te dijeran como, ok, si tienes esto, reposo absoluto o algo claro, fue como también adivinarle y entonces priorizar el instrumento, ¿no? Yo creo que por primera vez en la vida fue como, ok, dice que estoy lesionada, si estoy lesionada, ya lo va a catar. Se acaba, no, pues que el contrato tal, que te vas a tener que bajar, que tal, me bajo, ¿no? Fue cuando hice un gran como freno de mano de identificar momentos que no nos estábamos favoreciendo entre músicos, ¿no? Porque también viví mucho el querer cantar o querer tomar otra decisión y no poderla hacer porque alguien se lo tomaba personal o porque alguien no traía ese repertorio o porque se le olvidó el papelito no sé dónde. Y para mí era como, o sea, yo no voy a poder cantar la canción que me queda cómoda en este final de repertorio porque se te olvidó un papel. O sea, de eso va a hacer que yo tense mi voz porque llegué a cantar muchas veces tensa, con mucho enojo, con mucho coraje de momentos de la interacción con músicos que yo no estaba cómoda, ¿no? Entonces, todos esos sitios llevaron a que muscularmente, pues estoy tensando, ¿no? Y claro que la lesión es de uno. O sea, uno se la lleva y cuando tienes la lesión, creo que de los primeros impactos emocionales es tu cuerpo y no lo detectaste antes, ¿no? O no hiciste nada para prevenirlo hasta que ya pasó, ¿no? Y a pesar de que es el cuerpo de uno, yo analizaba como, o sea, sí, pero en este momento que pedí ayuda, no me ayudaste, ¿no? Yo pedí este cambio, no lo pudiste hacer. Pedí que se cambie el tono, no lo pudiste cambiar. Entonces, fue un momento muy fuerte para mí también como de mencionárselos y tomar la responsabilidad de mi instrumento, pero también reconocer el sitio del trabajo, ¿no? O el sitio de que realmente no estuvimos para ayudarnos, ¿no? Que también es algo que lo veo muy presente. A partir de ahí lo empecé a analizar cada vez más. Como a veces, así como hablamos del estudio, también hay veces que se engaña el ensamble o la agrupación, número que sea, de integrantes, pero una falsedad de estoy aquí por comunidad o para todos nos ayudamos
y en momentos críticos reales no es real, no sucede, ¿no? Entonces fue a mí una etapa también en la que empecé a depurar qué estaba buscando mi instrumento, porque alguien quería eso de mí, o sea, alguien decía que yo debía lograr tal cosa, porque también pasa mucho, ¿no? Te agarran en un proceso, llevas un ritmo tú o vas en una línea de tu aprendizaje y es como hasta lograste esto y es como, pero ¿puedes hacer esto? Y entonces, ¿qué pasa? Ahí vas, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen que eso es lo chido o porque dicen que ya deberías de poder hacer tal, ¿no? Entonces ahí empecé a declarar como mis límites o cuándo sí, cuándo no, y también desde el sitio del cantante, que es como la parte de las tonalidades o la parte de la exploración o incluso la decisión del repertorio, ¿no? El repertorio que es como, ¿sabes qué? No me queda ahorita. O sea, otra canción, no hay bronca, ¿no? O sea, pero que no gane la cosquilla del, lo voy a hacer para satisfacerte o lo voy a hacer para demostrar quién soy o en dónde estoy, ¿no? Porque realmente si no priorizamos lo que el cuerpo está sintiendo o cómo está reaccionando y lo amortiguamos o lo escondemos por pretender estar en otro sitio, que es lo que siento que yo hice, como de claro, mi vida es un caos, pero todo bien. Así llegó la lesión y pues terminé desembarcando y ya llegué a México a empezar como el proceso de sanación de la lesión. Y justo es lo que platicábamos en la entrevista pasada, que hay una falta de empatía realmente impresionante entre los mismos músicos, ¿no? Sí. Que creo que, y aparte no es tanto, creo que muchos no sabemos trabajar con alguien que está lesionado porque en primera instancia tú no lo estás viviendo, no sabes lo doloroso física y emocionalmente que es estar en una lesión. Y luego todavía tener estos compañeros que en vez de ir en pro de la música, de que la música fluya y que suene, ponemos nuestros egos por encima, ¿no? No, es que yo quiero lucir y yo quiero que suene así, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo sí veo una gran falta de empatía por parte de nosotros mismos. Sí. Mucho ego, mucha soberbia, ¿no? Sí. Entonces, justamente sí me impacta que a pesar de que ya sabemos la gran probabilidad que tenemos todos de lesionarnos, tenemos este desinterés tan deshumano, yo digo, ¿no? Sí. Muy deshumano. Y bueno, ahora quisiera saber, cuando llegaste, ¿qué hiciste primero? ¿A quién acudiste? Ya me había contactado con un doctor que me recomendaron de aquí, el doctor Francisco Vallejo, que es un doctor que trabaja en el Hospital Ángeles y resultó ser como un referente de los poquitos que sabíamos de lesiones, como de, yo fui con él. Y hasta la fecha está bien chido porque ya se generó como un enlace de que él ve a varios estudiantes, ¿no? Y súper accesible porque es como, ok, sé que su economía no es como para otro estatus de población, para el que tal vez trabaja en hospital. Y siempre se mostró pues muy a favor de echar la mano, ¿no? A estudiantes. Entonces a la fecha es algo que hace poquito lo escuché, de hecho tengo que ir a visitarlo ya, porque ya tengo un rato que no voy. Escuché de alguien que fue y como que sigue ese convenio o esa intención, ¿no? De, o sea, aunque seas estudiante, que no sea el varo lo que te impida revisarte, porque pues no, la onda es que no lo ves. Y hay veces que sí se siente, pero si lo ignoras, te acostumbras pronto a él y entonces se incrementa, ¿no? Pero bueno, cuando volví, ya la había escrito yo desde el barco, de hecho así medio en shock, de que le expliqué todo, le mandé el video que pude capturar, todo, le dije la situación de que estoy en tal lado, me falta no sé qué, regreso como tal fecha, pues hasta que vuelva voy a poder verte, pero ahí le dije literal como, pero ¿cómo lo ves tú? O sea, yo sé que no puedes dar un diagnóstico, le traté de explicar lo más que pude, como siento esto, mi síntoma es después de tantas horas me pasa esto, Le mostré mi video y todo y me dijo, obvio no te puedo hacer como una valoración a distancia, pero pues sí, mi recomendación es prioriza tu instrumento. La neta, lo mejor es reposo, o sea, no te puedo negar eso, pero entiendo que la vida es la vida,
y si tú decides lo contrario por el trabajo o lo que sea la circunstancia, pues vamos viendo cómo te puedo apoyar a distancia, ¿no? Afortunadamente me bajé, ya llegué acá, me empieza a revisar y entonces es un proceso. Yo llegué acá como septiembre, que empezamos a hacer revisiones, una revisión por mes, ¿no? Yo obviamente dejé de cantar, dejé de dar clases, pero no había dejado de hablar por completo. Ya lo había hablado con él como de, oye, exagero y me callo, y él no, o sea, no lo recomiendo así tan drástico. Y bueno, pasa la primera revisión y se ve como una herida, ¿no? Un mes y la herida se veía como mayor. Y ahí me impactó más porque es como, o sea, ya estoy acá, no estoy haciendo nada, no estoy cantando, estoy durmiendo. Dormía neta de 12 a 15 horas, o sea, porque me dijeron, dormir es lo mejor y ahí se regenera y ahí todo. Entonces, mi función en la vida era dormir, ¿no? O sea, dormir y hidratarme, pero con problemas todavía emocionales, ¿no? Entonces, ahí había todavía mucha tensión que no, pues que estaba invadiendo, ¿no? Ahí es donde empecé también a descubrir cómo invadía mi pensamiento y me tenía desganada. O sea, entonces era como realmente ver como imposible que yo sanara, porque sentía mi cuerpo imposible de sanar. O sea, no era solo algo que yo dijera, me escucho mi voz desequilibrada, sino era algo que yo me veía. O sea, yo sentía mi cuerpo triste, sentía mi mente triste, sentía tensión en todo el cuerpo. Entonces también empecé como a trabajar esa parte emocional. Empecé a hacerme como sitios de reflexión y de meditación, porque dije, si no empiezo a trabajar acá, esa voz nunca va a querer. O sea, y ya vi, o sea, ya tengo mi listado de qué es lo que pasó, todas las circunstancias que me hicieron llegar ahí, y si no empiezo a tratarlas, nunca va a haber, no voy a encontrar la salida, ¿no? Porque así se sentía. Entonces, pasaban los meses, siguiente revisión, y la lesión parecía que se hacía más grande. Él me explicaba que más bien es como si se estuviera como mostrando ya en su totalidad, ¿no? Como si fuera un morete, sí. Te pegaste, te duele un buen, no ves nada. Al día siguiente, el morete, ¿no? Y al día siguiente, si fue uno fuerte, negro, ¿no? O sea, entonces, porque yo me traumaba, o sea, veía y era como... Y él me decía, ¿cantaste? Y yo, no he cantado nada, no he hecho nada, así. Y era como, es que parece que empeora, pero no. Creo que entonces se está desarrollando, no sé qué. Y yo, pues va, se está desarrollando, ¿no? Supone que era un pólipo. Y ya pasó, pues, septiembre, octubre, noviembre. Y no desaparecía todavía. Para ese entonces, creo que para noviembre, ya había como buscado información de más gente como lesionada y así. Había una persona que había dicho como, yo me callé por 6 meses o no sé cuántos, ya me conociste, para que yo me calle, no es nada fácil. Y yo dije, bueno, pues va, o sea, es que si no, ¿cuándo termina esto? Sí. Porque tengo que iniciar el semestre que sigue, o sea, ya salió todo mal en ese plan y ahora tengo que retomar donde estaba, ¿no? Entonces, no hablé un mes, así, pero me tuve que poner así de que tachar el día y era como el logro de que no hablé nada. Entonces no hablé como de alguna fecha de noviembre hacia diciembre, se juntó con Navidad. Mi siguiente revisión la dejé como hasta enero porque dije, ay ya, ¿para qué si no va a estar limpia? O sea, es cada mes, me está frustrando que tal vez necesita más tiempo y me está frustrando ver que todavía no está lista la lesión, pero no hay nada más que hacer. O sea, porque definitivamente de lo que había investigado no tenía contemplada para nada la cirugía ni nada. Okay. Entonces, y en realidad mucho porque no me lo habían recomendado, ¿no? Entonces dije, pues no hay nada que hacer. O sea, ¿te dan medicamentos, tratamientos? Tuve... ¿Tipo? Alguno tuve como nasal, porque algo analizamos que yo le comentaba que no estaba como siempre cómoda en mi respiración. Pero no, en realidad, y lo que él me decía era como, es que es pequeña, o sea, es impresionante cómo algo tan pequeño puede afectarte tanto porque te está impidiendo todo, ¿no? O sea, vocalmente no podía cantar a gusto, me raspaba, me picaba,
no podía hablar mucho dando clases porque acababa afónica, ¿no? Y yo sentía la inflamación fea. Entonces, era como si es pequeña, sí te está impidiendo, pues es tu profesión, a eso te dedicas. O sea, si tú hicieras otra cosa, yo te diría, sigue trabajando, pero es a lo que te dedicas. Entonces, y él me decía, pero honestamente no le veo caso que te medique, no hay nada que hacer, necesita la lesión sanarse, porque la veo posible de que se sane sola. Él me había dicho, si pasa un tiempo que digas, llevas medio año o más y la lesión no se mueve, ya hablaremos y te propondría tal vez una cirugía láser, ¿no? Porque entonces definitivo la lesión decidió no regenerarse, ¿no? Entonces, yo ya había investigado bastante sobre el tema, lesiones, gente, etcétera. Y definitivamente dije, ay no, la cirugía, o sea, no es muy recomendada porque le generas ya una herida permanente. Y la lesión, si la logras sanar sin intervención, sanó. O sea, sanó por completo, ¿no? Entonces para mí siempre era como el riesgo de que, ok, pero a mi voz, ¿qué le va a pasar? No, bueno, tal vez va a haber un cambio de tono porque entonces todo tu hueso cambia y ta. Pero sonaba tan revoltoso que neta llegó un tiempo que yo dije, ¿sabes qué? Así estamos muy bien, no quiero intervención porque le veo mucho riesgo, ¿no? Y más cuando yo decía, ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento me tomo el tiempo de la vida, la pausa como para no cantar? No sé cuánto iba a ser el tratamiento de que, bueno, la primera etapa 5 meses y luego la siguiente en 8 y luego 1 año y medio de no. Y yo, ¿y tú qué crees que voy a hacer? O sea, yo empecé a cantar, ¿qué? 2010, no sé, como a los 16, 17, ya como formalmente, tengo 29 y no he parado de cantar. O sea, no he tenido, yo creo que ni 2 meses de pausa real. Entonces, yo decía, ¿en qué momento voy a tener la pausa para poder hacer tu intervención? Entonces, en este caso, yo decía, ¿la cirugía a qué hora? O sea, ¿y cuánto tiempo? Y todo lo que conlleva, cuando sí se puede sanar así, pues más bien es lo fuerte de la paciencia y trabajarte. O sea, trabajar mentalmente, prestarle atención a tu cuerpo, a lo que te está diciendo y ayudarle a que encuentre el sitio de sanar, ¿no? Entonces llega enero, yo la verdad ya iba así de que yo dije, ya se va a ver peor. O sea, yo ya, esa cita me acuerdo que hasta llegué, yo creo que hasta de malas. El pobre me trató súper bien, de que no, ¿cómo está la vaca? Y yo, sí, ya, vamos a ver dónde está la lesión, ¿no? O sea, ya sé que va a estar peor, yo no hablé, no sé qué, pero a mis cuerdas le vale y esto nunca va a acabar. Y ya no, oh, milagro, que vemos mis cuerdas y mira, fue impresionante verlas lisas, limpias, después de haberla visto con el puntito. O sea, en verdad, yo decía, nah, o sea, no es mi cuerda, me pusiste otra. Es una foto, ¿no? Sí, es una foto. Y entonces, creo que ese momento fue súper importante porque fue como comprobar una parte del proceso, de confiar en el no sé. Porque luego también me pasaba mucho el peso de la gente, ¿no? De que, ay, ¿cuándo vas a volver a cantar? Y yo sin voz, ¿no? ¿Y qué te digo, no? Y yo, pues quién sabe. Y preguntas que para nada ayudaban a la parte emocional, ¿no? O lo empático. O sea, hubo una etapa que empecé a usar el celular de que con un robot, ¿no? Y yo escribía y hablaba la monita, ¿no? Okay. Porque yo quería comunicarme, o sea, no me iba a aislar. Entonces, y luego fue una etapa que eran posadas. Entonces era como, había posadas en mi casa y era como, pues aquí estoy, ¿no? Entonces también esa parte social de vivo, o sea, voy a usar una nueva forma de interacción, pero no estoy muerta, ¿no? O sea, aquí estoy, ¿no? O sea, pues sí escucho, puedo estar aquí en la conversación y todo. Y entonces también me hizo notar que no estamos acostumbrados a cuando cambia algo en alguien, ¿no? Y digo, yo era una lesión, ¿no? Me he puesto a analizarlo hasta cómo actuamos con gente que tiene alguna falta de ¿cómo se dice? No sé, de vista, de habla o de algo que para uno es normal.
y alguien que la tiene ausente y no sabemos interactuar con las personas del todo, ¿no? Reaccionamos como con susto y no le vaya, no sé, no tienes una mano y uy, no vaya yo a... O sea, actuamos con tanto miedo a veces al contrario de lo que estamos acostumbrados. Entonces, para mí, ese momento que no tenía la voz, noté esos sitios, ¿no? Como de, incluso de que me hacían burlas o bullying o lo que sea. Y para mí era como, va, chido, ríete, ¿no? Pero la estoy pasando bien mal. O sea, yo por dentro estoy destrozada y a ti para ti es un acto de, ¡ay, qué risa el robotcito del celular! No. Y entonces lo empecé a analizar y también me empecé a apartar un poquito. Me di cuenta que en mi proceso llegaba la etapa en que necesitaba ahora aislarme. Porque estaba yo tratando de seguir mi vida de antes. Y fue reconocer como, no puedo ser mi vida de antes. Suena bien dramático, solo no podía hablar, pero darme cuenta como que necesitaba ese sitio de no impedir que cualquier comentario, si no va a sumar, híjole, sobra. O sea, en verdad, sobra, mejor no me digas nada, ¿no? Y de repente lo tuve que manifestar como de, me parece, qué chistoso, pero entonces no vengas a mi casa, ¿sabes? Porque estoy mal, ¿no? O sea, o haz algo para ayudarme, involúcrate conmigo, ¿no? Empecé a aprender señas también, entonces era como luego la burla de las señas, entonces era como, ¿qué sentido tiene todo esto? O sea, yo estoy buscando una forma de adaptarme en esta etapa de mi vida y a veces la falta de empatía de mi entorno, y esta es mi experiencia, ¿no? Y por eso lo digo como, parece dramático y fue unos meses de mi vida. Pero ¿qué pasa a veces cuando es gente que así ha sido toda su vida, ¿no? Sin hablar, sin ver, sin escuchar, sin oler. O sea, a veces somos tan duros entre nosotros mismos que no visualizamos lo que el otro puede estar llegando a sentir, ¿no? Y bueno, pues ya desapareció la lesión. Yo creía que ya quedó atrás y no, vino, yo creo que la etapa más difícil porque fue el instrumento irreconocible. O sea, haz de cuenta que peor yo creo que mi primer clase de canto. En verdad, una inestabilidad tremenda, contención del aire, o sea, todo mal. Pero cuando más traté de analizar lo técnico, más me alejaba, ¿no? O sentía como que algo no me estaba llevando a solucionarlo. Entonces me empecé a enfocar también hacia, pues, por ejemplo, buscar una rehabilitadora vocal especializada en lesiones. Encontré una chica de aquí, Adriana Rosado, creo, que fue alumna de alguien que me habían platicado que muy buena, que había rehabilitado a no sé quiénes y que vivía en no sé dónde, haciendo talleres y no sé qué. Entonces, pues fue como confiar y empezar de cero. O sea, en el cerebro decirle, nivel bajo cero. Porque en cuanto yo quería hacer algo de antes, era un rechazo de mi instrumento. Y entonces lo que pasaba es el rechazo físico y lo que llega mentalmente, ¿no? Que es un comparativo de no soy la de antes, no soy la de antes. Entonces tuve que trabajar mucho con romper la expectativa de la Ana Pau de antes y reiniciarla, ¿no? Reencontrarla. También la adaptación musical fue difícil porque una vez que como que empecé otra vez a cantar repertorio un poquito, de poco en poco, sí me pasó que de repente era como, tal repertorio. Y era bien difícil para mí, ¿no? Entonces, el sitio como de acostumbrar también a los de mi entorno, de esto sí te lo hacía antes, ahorita no puedo. Y lo tenía que nombrar, ya no me daba miedo nombrarlo. Ahí es donde también entendí muchas cosas que escondemos, como una cosa es que, o sea, no puedes y lo puedes resolver, o tienes las herramientas para trabajarlo y resolverlo, o ni siquiera sabes cómo lo vas a resolver, pero te vas de tu ensayo o de tu clase y es como, sí, lo trabajo. Fake, o sea, no sabes por dónde, entonces no hay nada que trabajar.
no es lo que te va a funcionar en ese momento. Entonces fue también un sitio de reconocer y abrazar, ¿no? Ese, ¿sabes qué? No puedo. Necesito un nivel menos, o necesito más tiempo, o necesito menos tiempos de ensayos. En ese momento se estaba trabajando muy intenso con el ensamble vocal de Nahui. Ya habíamos avanzado a un nivel y entonces cuando yo tuve la lesión fue un sitio muy contrastante, porque algo que ya podía hacer con todos, de repente yo lo notaba en ellos como, o sea, como, ¿cómo se te dificulta eso, no? Pero si yo no lo nombraba, nadie lo iba a nombrar, ¿no? Entonces era el sitio como de, ¿sabes qué? No puedo. O necesitamos cambiar de tono, o necesito cambiar de voz, no puedo esta voz porque tal nota y tal estaba muy limitada yo, ¿no? Como cierto rango que podía trabajar, me quería salir tantito, llegaba la tensión muscular y una vez que llegaba, para bajarla, como el estrés que le daba y se inflamaba, y era cada rato decir de que ya me fatigué, ya tengo la voz airosa, ya estoy ronca, ya tengo que parar. Y también fue duro, porque había veces que era como, pues sí, pero no nos deja trabajar, ¿no? O no nos deja avanzar. Entonces llegó sitios también como decir, pues entonces no puedo ser parte, ¿no? Porque entonces no, ¿qué voy a hacer yo otra vez pasando por encima de mi instrumento si no le enseñé o si no me enseñé a mí un sitio de o aceptas que estás aquí o yo no te ayudo? Porque entonces es ver como yo con mi instrumento, con la voz, lo siento como si fuéramos docentes, o sea, uno es Ana Pau y la otra es la voz, ¿no? Entonces es como mantenerme comunicada como, ¿qué siento? Ok, la prudencia también la empecé como a poner en práctica, porque había muchos sitios como de, no, sí puedo, y ahí vas, ¿no? Y sigues intentando, y no te está saliendo. Y tan sencillo era solo como dejarlo ahí, y o lo trabajas para que se avance en ensamble o lo que estés trabajando, o se toma una decisión para que se siga trabajando algo, ¿no? Pero no pretender que todo se resuelve así nomás, cada quien nos vamos y cada quien lo resolvió porque llegas al siguiente ensayo y no es real. ¿Por qué? Porque la vida es muy rápida, porque están todos trabajando, están todos estudiando, etcétera. Entonces, esa transición de leer cómo se cansaba mi voz y decirlo, porque también había veces recibí como el, ay, no man, ya te cansas. Y yo, sí, ¿y qué hago? Y es que no puedo. Me haces pensar que hubo por ahí una persona del pasado alguna vez me dijo, es que la gente que se lesiona usa su lesión de excusa para no estudiar. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo es posible que pienses que un músico se quiere lesionar? En primera instancia, porque yo creo que todos los músicos y todos los artistas tenemos una cosa ahí con la etiqueta de la profesión, claro, ¿no? Que a veces percibimos que soy flautista y eso es todo lo que soy. Y si no soy eso, no soy nada y no puedo existir y se acabó mi vida, ¿no? Sí. Y yo esa es la razón que pienso que las lesiones son tan dolorosas emocionalmente. Sí. Porque las ligamos a que somos eso y no hay más. Y que muchas veces yo llegué a recibir comentarios de, pues fue tu culpa. Uh-huh. Y yo estar llorando de que no puedo resolver esto, estoy frustrada porque me canso y porque no tengo otra opción. O sea, si yo tuviera ya el secreto, pues lo hago, ¿no? Pero el que se señale así como, me llegó un comentario de, pues tú decidiste irte al barco, ¿no? Y fue como, ¿sabes qué? Eso duele mucho. Y si eso piensas, pues prefiero no hacer música aquí, ¿no? Porque entonces yo no necesito esto ahorita. O sea, sí tengo la lesión, pero no, ya tengo suficiente con lo que estoy viviendo como para que me lo restregue esa parte y no me des herramientas. Porque entonces cambia. Cuando es como, oye, pues es que sí, qué imprudente. Mira, a mí me pasó esto. O mira, yo lo resolví de esta forma. O a mí me ayuda esto, etcétera, ¿no? Incluso hasta cosas de la vida, ¿no? O sea, ok, sí, estaba yo pasando emocionalmente por esto, con mi pareja esto. Entonces, son muchas cosas que uno no sabe
no puedo señalar así nomás si no sé qué está pasando atrás, ¿no? Y todos lo hacemos y yo creo que lo sigo haciendo, ¿no? Pero siempre vuelvo como a cuestionarme como, en verdad cada quien tiene su lucha y cada quien tiene su sitio de lo que quiere, y para mí se trata más como de romper el silencio de la pretensión, de sí, yo estoy haciendo esto, reconocerlo, y cada quien usa la forma que le funcione y bien, o sea, porque en verdad ya suficiente tenemos con el mundo y con circunstancias de trabajo, pues del sistema, ¿no? Que también no está a nuestro favor en la parte artística, o sea, como maestros que luego tienen plazas y es como qué fácil hablar desde ese privilegio, ¿no? Pero, ¿y yo qué? O sea, toda la vida llevo trabajando fuera del sistema, ¿no? Entonces, ¿qué me das que yo pueda realmente tomar y decir, mira, ese es un ejemplo, yo le puedo hacer uso o lo puedo usar a mi favor, ¿no? Realmente no nos damos cuenta a veces cómo pretendemos opinar de mil cosas o interferir como, claro, eso lo estás estudiando bien o mal, o me ha tocado también que alguien está haciendo algo mal y nadie dice nada. Empecé a analizar muchísimo, tomé también talleres de técnica Alexander y muchas cosas de postura que he corregido, que las corregí en mí y las entendí, y de detectar, ¿no? De ver músicos o cantantes o instrumentistas y de que no, la espalda, no la cadera, no tal, y no me aguantaba. Y si veía como que había tacto o era alguien que podía yo acercarme, en verdad, y así buscaba las palabras para que no lo tomaran como ofensa o como algo personal, y era como, dude, a ver, yo hacía eso y me ayudó a hacer esto, y entonces es como romper estás viendo también algo malo, pero nadie dice nada, ¿no? O ¿por qué hacemos eso? Pues porque lo decimos mal, ¿no? Lo abordas de una forma negativa o como ataque, y entonces pues tampoco funcionó. Pero eso me lo dio la empatía, porque entonces es como, oye, Ana Pao, me pasa esto, sí, a mí me pasaba, igualito, y ya no me pasa, ya lo puedo controlar. De entender cómo el cuerpo va a reaccionar a algo, y se terminó de complementar con que empecé a buscar más, porque pensé, ahorita que lo dijiste, me recordó, ¿no? Que pasó por mi mente como de, ¿y qué es Ana Pao si no es Ana Pao cantante? ¿No? O sea, ¿qué va a pasar si ya no voy a cantar? O pon tú que esta vez lo paso, ¿no? O sea, o lo logro, ¿no? Recupero mi voz. Pero ¿qué pasaría si yo tengo un accidente y me quedo sin voz? O sea, ¿qué más soy? ¿No? También me empecé como a cuestionar eso. Y ahorita ya llevo 2 años explorando y como tomando clases de danza africana. Y eso fue otra de las etapas que me revolucionó la mente, porque yo he visto cómo el trabajo corporal del movimiento y de conocer el cuerpo de formas que no me lo habían presentado. O sea, estiramientos o posturas que era como, ay Dios, esto ni por aquí jamás. Y yo veo beneficios en mi canto, veo beneficios hasta en la confianza en el escenario. Esos beneficios los he implementado a veces hasta en alumnos, y en verdad que hay una mejora así de que un antes y después en la misma clase. O sea, ¿creías que no lo podías lograr? Aquí está, ya lo lograste. Y no me metí con tu voz. O sea, no me metí con tu técnica, con qué registro eres, qué tipo de voz, qué te dijeron, que si tu color es para estas canciones, que tal, tu cuerpo. Lo conoces, lo puedes manejar, manipular a favor, para que entonces tu voz y tu tracto esté como disponible a lo que sea posible que estés buscando. Justo me hiciste recordar a algo que me dijo Oliver Llanos, no sé si la ubicas. No. Es compositora, bueno, hace muchas cosas. Ok. Y una vez me dijo, un cuerpo explorado es un cuerpo feliz. Y bueno, más particularmente yo actualmente doy clases de yoga a músicos, no músicos. Y me he dado cuenta que la gente no sabe todo lo que su cuerpo puede hacer. Sí. Porque no lo exploran, porque no lo hacen. Y sobre todo los músicos estamos muy metidos en esta onda de que la música solo es
pues estar en la música y no hacemos otras cosas, ¿no? Entonces, justamente me hiciste pensar en eso porque también Yo-Yo Ma alguna vez leí que decía, el músico no toca con el instrumento, o sea, el músico toca con todo su cuerpo, ¿no? Su mente también. Entonces, es bastante interesante ver cómo las actividades físicas y todo lo que tiene que ver con lo psicofísico te ayudan muchísimo a ir desarrollando tu ejecución musical y no es necesario estar las 10 horas en el instrumento, ¿no? Exploraste por otros lados y de repente todo fue desarrollando, que es justo lo que más o menos nos estabas platicando. Ahora quisiera que nos dieras muy puntualmente, a partir de la experiencia que ya tuviste, ¿cuáles crees que son las causas enlistadas de las lesiones en música? Alimentación, mal descanso y la ausencia de los mini pasos para activarte. Eso es algo que yo he implementado desde la lesión, el reconocer cómo te despiertas y no brincas de la cama y existes, ¿no? Es como en lo que estiras, revives y dices, ok, estoy vivo, y hay veces que vas tarde y cuando te levantas en seco, se siente, o sea, sientes el cuerpo y a veces hasta muscularmente sientes como, ay, desperté mal, ¿no? Entonces, la ausencia de esos pasos previos que no tienen que ser largos, a veces solo es como estirar tantito, pum, 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 te activas, ¿no? Respirar, a ver, ¿estoy respirando bien? ¿Ok? Sí, no. O está alterada mi respiración, ¿qué estoy pensando? ¿No? Entonces, es eso de los mini pasos conectado con lo emocional. Lo cerraría con desconectarte mientras estás haciendo cualquier actividad que estés haciendo. De hecho, en cualquier profesión. Pero cuando ya ni estás ahí presente, consciente, que estás nomás como pasando por encima, pero ni sabes qué estás haciendo, o cuando estás estudiando algo, pero no sabes por qué, o no sabes para qué, o no sabes por quién. O sea, a veces es porque me lo dijeron, de que no, es que tengo que saber las escalas estas, tengo que saber, es como, ¿y las usas? Sí. O sea, o a ver, ok, son un buen, agarra una. O sea, entonces, si no sabes el porqué de qué estás agarrando, en estudio, en repertorio, también, ¿no? De qué quieres decir. Pues sí, creo que lo enlistaría de esa forma. Ok. Ahora quisiera pasar, bueno, muchas de las preguntas que te iba a hacer ya me las respondiste, que te las hiciera, pero ahora quisiera que pasáramos a hablar un poquito de la onda salud mental. Ajá. Creo que todos sabemos que el medio a veces es un poco elitista. Ajá. Y bueno, se entiende, ¿no? Por las exigencias de la ejecución. Siempre nos etiquetan como el mal músico y el buen músico. Y yo creo que eso sí repercute de maneras muy importantes a nuestra salud mental, ¿no? Uh-huh. El que te tengan en el concepto de, ay, eres malo porque no te salió en este concierto. No. ¿Cómo cuidas tu salud mental? ¿De qué herramientas hasta la persona que eres el día de hoy te has podido apoyar para cuidar de tu salud mental? Una de ellas es que dejé de hacer el análisis abstracto de cómo me fue un día en un concierto, ¿no? Porque a veces lo tomamos muy general. Es como, hubo un error o dos, y es como, no, pésimo, mi peor concierto. Y invalidas todo lo demás, ¿no? Y eso lo empecé a notar por mi familia, que yo me bajaba y era como, ay, esto, Y mi mamá, ay, Ana Paula, neta, que acá ni se notó. O sea, yo ni en cuenta, yo ni sé de música, no sé qué. Y entonces ese análisis también lo empecé a aplicar de que ellos ni en cuenta, ¿no? O, ay, yo estaba sufriendo porque esta nota no sé qué. Y ellos, O de yo decirles, oye, ¿qué te pareció? Bonito. Y yo, ajá, ¿y? O sea, ¿qué más, no? O sea, eso no es suficiente, ¿no? Pero al principio era eso es lo que te alimentaba, ¿no? De que, qué bonito, qué hermoso, qué increíble voz, qué tono. Y es como, ajá, pero esa es la parte fácil, ¿no? O sea, lo de encimita. Entonces, empecé a pasar como a lo profundo, ¿no? Sí tomarlo cuando viene, pero no tomarlo como el literal. Y creo que lo puedo resumir en el presente. O sea, ¿cómo me fue? ¿Qué me pasó hoy? ¿Qué situación traigo? Ok, listo, ya.
O sea, al día siguiente en verdad ya quedó en el pasado, súper quedó en el pasado. Entonces fue limpiar el pensamiento a estar recordándome estar en el presente, ¿no? Desde el concierto de que acaba de pasar un error de no sé qué, o sea, súper fue, ¿no? El concierto sigue, tanto de bueno y de malo, ¿no? Una vez encontré una frase en Instagram de una entrevista de unos actores y decía, todo va a pasar. El peor momento de tu vida, sí, va a pasar. Y también tu mejor momento va a pasar. O sea, nada es constante, nada se queda ahí y ya llegaste y se repite diario, 365 días del año. No. Entonces, al estar en constante comunicación como con mi cuerpo de cómo estoy, qué estoy pensando, qué estoy pasando emocionalmente, me ha ayudado a tener un sitio de, ok, estoy derribada. O sabes que estoy muy deprimida por esto. Estoy. Y listo. Y sí se resume en el presente y eso lo aplico diario. O sea, diario, mis momentos más fuertes emocionalmente o de cansancio también, ¿no? Hay veces que es como, me encanta mi trabajo, pero he tenido momentos de agotamiento que te llega a un sitio de cuestionarte, ¿no? De que, ay Dios, estoy pasándola mal, ¿no? Dentro de lo que amo hacer y también tomarlo como, bueno, ¿y qué puedes hacer? O sea, huir, soltarlo, escapar, renunciar, pues no, porque me encanta, o sea, porque por algo estoy aquí, entonces es como, también lo uso como, es pasajero. Ese sentimiento va a ser pasajero, o ese sentimiento de fracaso cuando fracasamos en algo, en un concierto o en lo que sea, es pasajero. Lo que va a cambiar es si te recuperas de eso y dices, ok, claro, me equivoqué aquí, me pasé de lanza en esto, quise tratar de hacer esto pero no lo practiqué, o esto sí lo traía, o esto lo practiqué un buen, no salió, ¿por qué? Sí lo había practicado, ¿no? Entonces, como ese sitio de hacer tu psicoanálisis, y creo que estar en paz con la vida, o sea, en verdad como de buscar esa tranquilidad de qué estoy buscando yo, porque vas a ver muchos estímulos alrededor, muchísimos, y muchos muy distintos al tuyo, y no estamos acostumbrados a hacer el distinto, ¿no? Entonces, el distinto es como señalable, es cuestionable, ¿no? De por qué lo haces así, por qué tal. Entonces, un sitio donde digo, ¿me funciona? Sí, ¿me siento bien? Sí, listo. O sea, y párale ahí de contar, y a quien le funcione bien, y si no, pues también está bien, y entonces ya sabes como con qué tipo de pensamientos coincides, o con cuáles no, pero ya no tengo necesidad de convencerme o convencer a alguien de que pienso igual que esa persona, ¿no? O que esa forma, lo que sea, ¿no? Es como, no, pues, ok, yo mi forma y ahí estamos bien, ¿no? Y ya. Okay. Quisiera que nos dieras tus tips conclusivos en general a la comunidad musical que te gustaría decirles o recomendarles. Creo que ahorita que tocamos varios temas que pues tenía un tiempo como sin hablar, me hizo recordar que algo fundamental que siento que me ayudó en mi proceso vocal y todo lo que he descubierto como de mi persona es como registrar algo. O sea, yo les llamo como las bitácoras, pero no necesariamente como sin fallar la bitácora, pero un sitio como de cuando pasa algo fuerte con tu instrumento o con tu persona, registrarlo. Yo empecé a registrarme incluso videos, vocalizando, audios, pero no los veía. O sea, yo los guardaba y decía, para la Ana Pau del futuro. Porque si los veía, entonces empiezas a obsesionarte de que no, está todo mal, esto está feo, Entonces era como, esto va para la bitácora del futuro, para la bitácora del futuro. Y entonces pasó un tiempo fueron meses o años, y los vi y fue como, wow, ya resolví esta cosa, o la espalda tal, o mi postura, ve cómo está mi postura, ve mi gesto. Veo los videos y hay veces que digo, y ese día me pasó tal cosa bien fuerte emocionalmente, ¿no? Se nota, está tensa mi voz, está tal. Entonces,
como un sitio de referencia de ti mismo, porque a mí se me olvidan, tengo buena memoria para ciertas cosas, pero para otras, así se me va el rollo, ¿no? Entonces empecé yo a registrar de que cuando me enfermaba, cuando sentía una deficiencia de que, tuve fatiga vocal, o tuve que ir con el doctor, tuve que inyectarme tal cosa para tal. Entonces, tener el registro porque si no se te olvida. Y tu referente es como, pues hace como un año creo, y había pasado más o había pasado menos. Entonces, tener como ese sitio a mí me ha ayudado porque yo juego como que me comunico con las Ana Paus del pasado, ¿no? Como de, ok, sí. Y entonces empiezo a leer y la Ana Pau del futuro le agradece a la Ana Pau del presente. Como que tomo decisiones desde técnica, de mi vida, de todo, como de, ok, pero porque tengo referentes frescos, ¿no? De sitios como de reflexión que puedo yo como ir al baúl, ¿no? Pero si no tenemos eso más que lo que va guardando tu mente, la mente no guarda todo. O sea, incluso he tenido momentos que tengo lagunas del año de mi lesión, de cosas que hice musicalmente. La otra vez un proyecto nuevo y una canción y fue como, la grabaste con nosotros tal año. Y yo, y no me acordaba, ¿no? Yo dije, wow, qué loco. Literal es un bloqueo que hice, ¿no? De que le estaba pasando muy mal, ¿no? Entonces, el registro constante y definitivamente nutrirte y involucrarte, por ejemplo, ahorita las redes, pues usarlas lo más a favor posible. O sea, yo me la paso luego guardando, viendo videos, entrevistas, pequeños clips o reels de cosas de salud, de todo. O sabes que ando viendo cosas de bailarinas, ¿no? Y yo, mira qué curioso cómo entrenan tal, y entonces busco como un sitio, ver si me complementa o me nutre algo de esa herramienta o de esa forma de otro arte, ¿no? Entonces como que involucrarla, y cierro con involucrarte en algo más que sea la música. O sea, yo ya la había escuchado en maestros como en la parte más intelectual, ¿no? Como de lee sobre política, lee sobre no sé qué, para que tema de conversación. Honestamente creo que se difunde más por la soberbia y el ego, como de claro, para que no hables solo de música, pero lo llevaría más profundo, o sea, que sepas como qué te mueve, o sea, que el mundo es muy grande y la música está relacionada a muchas partes del mundo mezcladas, ¿no? Entonces es como ¿a qué te sientes relacionado? Entonces como cuestionarte qué eres en el mundo, o sea, qué eres además de un pensante de la música, además de un intérprete, qué temas te gustan, qué temas te interesan, cuáles si te gustan, cuáles no te gustan, para que también haya un criterio, porque yo lo platico mucho con mis alumnos, si no hay un criterio, ¿qué vamos a estar? ¿Por qué le das la razón a alguien que no te suena lo que está diciendo, pero hay miedo de contradecir, o hay miedo solo simple de, no siempre tiene que ser una forma como agresiva o como abrupta de, no, ¿sabes qué? Yo pienso diferente. A veces es solo como dejarlo, pero decir, ok, esta información, no la necesito, pum, la desecho, pero cuestionarnos, porque creo que pocas veces nos cuestionamos como artistas realmente qué sí creemos y qué nos estamos creyendo de los demás, ¿no? Ok, y última pregunta, danos un libro, una película o algo de recomendación a la comunidad musical del tema que tú quieras. ¡Oh, my God! Me agarras en curva. Bueno, de libros sí. Uno de los que me ayudó a explorar muchas cosas como más hacia la música popular, y a veces lo aplico en jazz y así, es una vocal coach que se hizo viral en pandemia, Cheryl Porter. Yo le digo los cherilazos. Y porque es un método que la verdad es que lo vendió mundialmente, ¿no? Y es como método con ejercicios adaptados como para ayudarte a resolver belting o vibratos o distintas como formas, más del canto como popular o pop, R&B,
Yo algunos los he aplicado para el jazz, etcétera. Pero fue un buen método que me puso a explorar muchas cosas, porque no me salían muchos ejercicios que podrían sonar como, está sencillo, lo repito, pero me hizo como analizarme mucho. Ese como método, creo que fue de los últimos que he usado. ¿Cómo se llama el método? Cherry Porter. ¿Ah, sí? O sea, ella es como la vocal coach y es como el vocal... Yo creo que si ponen Cherry Porter, sí recomiendo que sean guiados porque mal hecho, como todo libro o cualquier método, mal hecho puede resultar peor, pero tiene varias cosas de varios estilos explorados, ¿no? Ok. Y me encanta el deporte también. Entonces luego mucho del deporte y de la disciplina del deporte la aplico como a la música o al arte o a mi vida diaria. Y hay un documental que acabo de encontrar, creo que está en Prime. Es un basquetbolista griego, africano y griego. Tiene un mensaje muy chido, pero no me acuerdo el nombre. Pero está en Prime. Es de un basquetbolista africano y griego que terminó jugando en la NBA. No me acuerdo su nombre. ¿Tus redes sociales dónde te pueden buscar y encontrar? En Instagram, AnaPauRJ, Facebook, Ana Pau Reyes y listo. ¿Solo esas dos tenemos? Sí. Ok, pues ya saben, les voy a poner las redes sociales de Ana Pau acá para que vayan a escribirle o lo que necesiten. Y bueno, eso sería todo por nuestra entrevista del día de hoy. Te agradezco por haber venido, por estar compartiendo las experiencias. Y bueno, les agradezco a ustedes por haberse quedado hasta el final. Y bueno, como ya saben, yo soy Alejandra Méndez, soy flautista, instructora de yoga y creadora de Asana Kalani, cuidado del cuerpo para el músico. Nos estamos viendo próximo miércoles a las 7 de la noche. Bye. Sea posible que estés buscando, porque también estás buscando algo, un sitio muy... Ay, dije un fantasma. Un sitio